debería ser una base. Yo tomo en silencio a todo el mundo. Está. Bueno, hermanos, vamos a comenzar ahora la palabra de Dios, la lectura, que está en la carta a los Efesios, Efesios capítulo 1. Y leeremos ahí desde el versículo 1. Efesios capítulo 1, desde el verso 1. Y la palabra de Dios dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracias sea a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por las riquezas de su gracia. Está ahí, hermanos. Aquí en esta carta tan conocida, una de las más conocidas del Nuevo Testamento, del apóstol Pablo, hace declaraciones tan claras y contundentes respecto a el tipo de bendición con que Dios nos bendijo. En el verso 3 dice ahí: bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Toda bendición espiritual nos alcanza, porque dice que nos bendijo. Es un hecho pasado, concluyente, definitivo, definitorio y para siempre. Toda bendición espiritual. Con lo cual, no nos tiene que bendecir otra vez, porque lo que Dios hizo está hecho una vez y para siempre. La bendición espiritual está, que es realmente la única que permanece y permanece para siempre. Todas las otras son temporales. Son importantes también, pero son temporales. Salud, el trabajo, la familia, con todo lo importante que es la familia, pero es temporal. Porque hoy está y mañana no está. Hay gente que ha perdido la familia entera en un día. Ha pasado. Hoy está la casa y mañana no. Se la llevó un terremoto. Y así cada una de las cosas temporales. Pero Dios ha asumido la responsabilidad de bendecirnos con toda bendición espiritual. Y es tan grande y tan bueno que además, por añadidura, también nos provee aquellas cosas que necesitamos por un poco de tiempo. Así sean años, es por un poco de tiempo. Pero a su vez también dice el verso 4, nos escogió en Él, en Dios, nos escogió, sería una maravilla, pero además dice nos escogió en Él. Con lo cual, el habernos escogido en Él es para siempre, porque Dios es eterno. La elección en Él no puede caducar, porque Dios no sería eterno. Nos habría elegido en Él y resulta que después la elección caería, si no fuera Dios. De ahí la importancia de que nos haya elegido en Él antes de la fundación del mundo.
Antes de hacer los cielos y la tierra y todo lo que vemos y todo lo que no vemos, Dios ya nos había escogido, porque siempre habla en pasado, dice, nos bendijo, nos escogió, pasado. Es algo que ya está consumado, ya está hecho. Ni la bendición caduca, ni la elección se pasa de fecha. No tiene fecha de caducidad. Por otra parte, no depende de nosotros, gracias a Dios. Depende de Él. Esa es la garantía. No depende de lo bueno que pudiéramos llegar a ser, que de eso no hay ningún peligro. No depende de lo bien que nos podamos portar, que de eso tampoco hay ningún peligro que suceda. Pues estamos lisiados, diríamos, por el pecado. Tenemos una minusvalía espiritual hasta que vayamos al cielo. Y eso, Dios nos ha redimido, nos ha salvado, pero, decíamos hace unos días, el viejo hombre que está en nosotros, ese estará hasta el momento mismo que lleguemos al cielo. Hasta que nos vayamos al cielo tendremos la nueva criatura que ha nacido de Dios y el viejo hombre. Es la gran tragedia que llevamos dentro por toda la vida. Eso es vitalicio. Eso es vitalicio. Pero es importante, dice que el motivo de la elección, dice el verso 4, nos escogió en él antes de la fundación del mundo, y dice, ¿para qué? El verso 4 dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. Ese es el motivo de la elección, no otro. No nos llamó para llevarnos al cielo, que también iremos, claro. No nos llamó para salvarnos, porque entonces nos salvaría y nos llevaría al cielo en el momento de salvarnos. Alguien acepta a Cristo, aceptaríamos a Cristo como nuestro Salvador y al cielo en el mismo momento. Y no es así. Porque el ir al cielo es una consecuencia de ser salvo. Entonces dice aquí que nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Ese es el propósito. Cualquier otro propósito no es de acuerdo al Nuevo Testamento. Había un hermano que hace unos años escribió algo muy interesante y dijo que no nos llamó, y yo lo comenté hace unos días, que no nos llamó Dios, no nos escogió Dios ni para ser felices, ni para tener salud. No. Que sí, que si tenemos salud, bien, mejor, pero es por un rato, se termina. Nos escogió para que fuésemos santos. Y santos es una palabra que se ha desvirtuado en el paso de los siglos. Y la gente tiene el concepto, el mundo, ¿no? El concepto de santo es alguien que está todo vestido de negro y con cara larga y tiene una imagen. No, eso no es santo, eso es idolatría, eso es un ídolo. La imagen es un ídolo. No importa la forma que tiene, ¿no? Es un ídolo. Ser santo tampoco es alguien que nunca se equivoca, que no existe, ese hombre no existe. Fuera de Jesucristo no existe. Nos equivocamos, lamentablemente. Tenemos que corregir, tenemos que aprender. El santo no es el que sabe todo y nunca se equivoca, tampoco, ese hombre tampoco existe. Entonces, santo es aquel que es apartado para Dios, para sus usos. Eso es santo. Esa es la traducción de la palabra santo. Dios es santo y nosotros somos santos, pero diferente. Él es santo en su esencia y desde siempre. Nosotros llegamos a ser santos por la elección. Nos eligió para que fuésemos santos. Y nos apartó del mundo, nos apartó del pecado, por lo que vamos a leer ahora,
Porque, por otra parte, dice, tenemos, en el verso 7 dice que tenemos redención por su sangre. Aquí está el punto central, el versículo 7. Tenemos redención por su sangre. Esta es la esencia del cristianismo, hermanos. Esta es la esencia del motivo por el cual estamos todavía sobre la faz de la tierra. Porque si todo esto se realizara una vez y acabara, nos tendría que llevar al cielo cuando creemos. Y no es así. Dios nos ha redimido para volvernos a poner otra vez en la condición que Dios quiso que el hombre estuviese siempre. Cuando dice que tenemos redención por su sangre, implica ahí la cruz de Cristo. Cuando se habla en el Nuevo Testamento de sangre, hace referencia a la cruz. Y cuando se habla de sangre, se habla de muerte, porque la vida está en la sangre, dice el libro de Levítico. Y entonces cuando alguien derrama toda su sangre, se muere. De ahí que si hay un accidente y hay una hemorragia muy grande de sangre, de pérdida de sangre, lo primero que hay que hacer es parar la sangre, porque todo lo que se haga, si no se para la sangre, es inútil porque la persona se muere. Si se desangra, se muere. En la sangre está la vida. Entonces cuando dice, tenemos redención por su sangre, esto es un tema muy importante, hermanos, porque tengo redención porque el Hijo de Dios dio la vida, no por otra cosa. Dios no nos salva porque nos ama. Que nos ama, claro. Sí, pero la justicia dice, ¿y el pecado quién lo arregla? Por eso el concepto de los hombres, el concepto enfermizo del amor. No, Dios es amor, Dios es amor, Dios nos ama. Claro que sí. Pero no alcanzó el amor. Porque si Dios no envía a su Hijo a morir por nosotros, Dios nos amó desde toda eternidad. Pero es justo también desde toda eternidad, hermanos. Ahí está el asunto. Así que yo no soy cristiano porque un día acepté a Cristo. No va por ahí. Porque si Cristo no hubiera muerto por nuestros pecados, si hubiéramos aceptado a Cristo y no nos salvamos. Lo único que nos salva es la muerte de Jesucristo. Por eso Dios nos salva. Eso da razón de ser a todo lo demás. Pero todo lo demás, sin la muerte de Jesucristo y sin sangre, no hay remisión de pecados. El tema del pecado no se resuelve sin derramamiento de sangre, y no de cualquier sangre, sino la sangre de Jesucristo. En la antigüedad, cuando se ofrecían los sacrificios, corderos, bueyes, machos cabríos, se ofrecían en holocausto, se derramaba su sangre. Cuando el pontífice entraba una vez al año en el lugar santísimo, y no sin sangre, sino con la sangre de un animal, y la derramaba sobre el propiciatorio, que era la tapa del arca. Todo eso era una figura de la sangre que vendría en su momento. Venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, como el texto del devocional de esta mañana. Venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. En precio de rescate. Entonces, todos aquellos sacrificios que durante miles de años se ofrecieron según la ley, cada persona que venía con un animalito al sacerdote para ofrecer por sus pecados, según la ley, que ponía sus manos sobre el animal, sobre la cabeza del animal, y todos sus pecados eran pasados sobre el animal que moriría por él, figura del que vendría. Cada uno de esos sacrificios, hermanos, y esto no podemos perderlo de vista, cada uno de esos, que solamente Dios sabe cuántos fueron,
Es el único que llevó la cuenta de eso. ¿Cuántos animales se sacrificaron según la ley? Solo Dios lo sabe. Pero que son muchos no hay ninguna duda. Ríos de sangre corrieron. Toneladas de carne fueron ofrecidas en holocausto sobre el altar del sacrificio, que ardía día y noche, porque el fuego del gran altar no debía apagarse jamás. ¿Cuánta sangre? ¿Cuántos animales? Solo Dios lo sabe. Pero una cosa tenemos que saber, hermano. Cada sacrificio que se ofrecía era, a ver si lo entendemos así, era como un pagaré, era como un documento que Dios aceptaba, pero que Cristo tendría que levantar y pagar eso con su propia muerte. Por eso Dios lo aceptaba. Por eso dice en la carta a los romanos, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Vamos a leerlo, vamos a leer eso. En la carta a los romanos está, muy interesante, el capítulo 3. Romanos 3, 24. Romanos 3, 24, hermanos. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, Romanos 3, 24. 172. Romanos 3, 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Romanos, Nuevo Testamento. La página 170. A ver. Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Miren lo que dice ahora. Al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, cuando vino el Señor Jesús, para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios pasó por alto en su paciencia los pecados pasados, pero dice que pasó por alto, pero no quiere decir que se olvidó. Esa cuenta estaba para saldar, ¿eh? Es decir, que viene alguien y dice, yo ofrezco esto y vendrá otro que levantará este cheque. Y venía otro y decía, yo ofrezco este sacrificio, pero vendrá otro que con un sacrificio mayor lo hará perfecto. Y venía otro y decía, yo creo. Pero un día llegó el Señor Jesús y Él personalmente, con su propia muerte y con su propia sangre, tuvo que responder por todos los sacrificios pasados. Porque, hermanos, para hacerlo más sencillo, para que todos lo podamos entender mejor, si yo voy a algún establecimiento y asumo una deuda, ¿no? Yo voy a un hotel, estoy los días que estoy, y cuando me voy, digo, yo firmo esto porque vendrá otro que pagará por mí. Y me lo aceptan, dice, bien, muy bien. Y voy a una compañía de avión y emito los billetes y digo, otro vendrá y pagará estos billetes por mí. Y me dicen, bien, muy bien. Y así sucesivamente, y voy y compro alimentos, y voy y compro ropa, y voy constantemente en base a que otro vendrá atrás, que es solvente, que asumirá toda mi deuda,
toda mi culpa. ¿Cómo mi culpa? Sí, mi culpa porque yo generé esa deuda. ¿Y quién la paga? Entonces, detrás mío viene otro. El ejemplo es pobrísimo, porque todo esto que yo estoy diciendo se paga con dinero. Así sea muchísimo dinero, es nada. Pero alguien tiene que levantar, alguien tiene que asumir toda esa deuda y pagarla. Y que no quede una deuda, uno de los sacrificios que se ofrecieron en el paso de los siglos, uno no puede quedar en pie porque la justicia de Dios no lo aceptaría. Porque la deuda no estaría totalmente cancelada. Es decir, que alguien tiene que asumir toda la deuda, pagar toda la deuda, y se necesita una sangre que pueda responder por todas aquellas sangres de animales que se ofrecieron, una sangre que tiene que ser infinitamente superior en calidad a toda esa sangre que se ofreció y que Dios aceptó, no por la sangre que se ofrecía, sino por la sangre que vendría. Ahí está el punto. Ahí está el asunto. Sí, Dios aceptó eso. Según la ley lo ofrecía y bien, el pecado estaba cubierto. Sí, pero ahora tiene que venir alguien, no que el pecado está cubierto, pero está ahí, ¿eh? Está ahí. A ver quién lo... hay que sacarlo de ahí. Y no solamente sacarlo, hay que deshacerlo el pecado. Por eso el Señor Jesús, vamos a la carta a los Hebreos, en el capítulo 9, Hebreos capítulo 9, en el versículo 12, 250. 9:12 de Hebreos. Hebreos 9:12. Dice, y no por sangre, aquí está el tema, 9:12 de Hebreos, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, mas por su propia sangre, aquí está el tema, entró una sola vez en el santuario, en el cielo, habiendo obtenido eterna redención. Leíamos en Efesios, tenemos redención por su sangre, ¿no? En Efesios 1:7. Acá dice, entró una sola vez, pero dice, por su propia sangre. Hermanos, esto es muy delicado. Muy delicado, porque en el 9:26 del mismo capítulo, dice, de otra manera fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo. Mas ahora, leamos bien, mas ahora, una vez, en la consumación de los siglos, para deshacimiento del pecado, se presentó por el sacrificio de sí mismo. Es decir, que él no fue con un animalito. No. El sacrificio ahora es él mismo. Es su propia sangre. Es decir, que esa sangre tiene que avalar todos los sacrificios que se ofrecieron a Dios. Porque alguien tiene que pagar la culpa. La factura está ahí para pagarse. Y acá dice que es para deshacimiento del pecado. Esto no lo pudo hacer ningún sacrificio de animales. Los que quisieran se podían ofrecer. Un buey, 2, 10, 20, 100, 500, 1000, 2000, 1.000.000 de bueyes. No, cubre el pecado, pero no lo deshacía. Tuvo que venir el Señor Jesús para deshacimiento del pecado.
y se presentó con su propia sangre. Cuidado, hermanos. Entonces, tener redención, cuando decimos que somos redimidos por la sangre de Jesucristo, cuando decimos que nos redime por su sangre, es muy delicado, hermanos queridos. Muy delicado. La Iglesia, a través de los siglos, no podemos perder de vista estas cosas. Cuando decimos redimidos, parece que fuera, ya está, que me perdonó y ya está. Y sí, no, que esa factura hubo que pagarla, hermanos. Y esa factura hubo que pagarla a Dios. La justicia de Dios demandaba que alguien asumiera todo eso. Por eso es fiador. ¿Por qué? Y porque sale como fiador mío. Es mi garante. Y Dios lo acepta, porque obviamente iba a venir uno que podía asumir esa responsabilidad. Y no cualquiera. No era cualquier hombre, no era un sumo pontífice, no era el mejor sumo pontífice, no eran todos los ángeles juntos que no hubieran podido hacer absolutamente nada. Entonces, cuando dice que deshizo mi pecado, no es para que yo siga pecando, porque me redimió. Y redimirme no es solamente que yo no vaya al infierno. Esa es una consecuencia de la redención. La redención es que tuvo que resolver mi pecado, tuvo que pagar mi pecado. Todos mis pecados, no quedó ni uno en pie. Si un pecado mío se le escapa en el plan de la redención, ese pecado me lleva al infierno. Uno, uno que se escapa, es imposible, claro, pero uno. Entonces aparecieron los hombres en el paso de los siglos en calificar pecados veniales y pecados mortales. Eso es una abominación. Eso es vomitivo, para ser delicado con la expresión. Porque no habla la Biblia de pecado mortal y de pecado venial. Todo pecado es mortal. Porque la paga del pecado es muerte. Y dice, la paga del pecado. ¿De qué pecado? El pecado. Pecado. Chao, ya está, suficiente. Es muerte. Es decir, que tiene alguien que venir a resolver el tema del pecado y tiene que venir alguien a resolver el tema de la muerte. Por eso deshizo al pecado, para deshacimiento del pecado se presentó por el sacrificio de sí mismo, pero a su vez también, hermanos, a su vez también, tuvo que destruir a la muerte y al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo, así lo dice en la carta a los Hebreos también, capítulo 2. O no voy al cielo por nada, ¿eh? Si la muerte queda en pie, sin ser vencida, la muerte me podría seguir reclamando. No me puede reclamar. Porque venció a la muerte y al que tenía el imperio de la muerte. Y en cuanto al pecado, lo deshizo. Por eso el mismo profeta Isaías, en el capítulo 44, verso 22, dice que yo deshago como a nube tus rebeliones y como a niebla tus pecados. Y hay un corito muy interesante, que lo hemos cantado durante muchos años, que dice, Dios mis culpas borró, contento y alegre estoy. Dios mis culpas borró, a leerlo en la Biblia voy. Isaías 44, verso 22. Mis culpas borró, si mi alma salvó, load a Dios. Lo hemos cantado durante muchísimos años. Porque es verdad, además, no va a cantar como un himno cualquiera. Entonces, hermanos, cuando dice tenemos redención por su sangre, cuidado, cuidado. No hay nada más importante durante toda eternidad que este hecho. Nada, ¿eh? Nada. Porque toda la creación depende de este hecho también. Dios hizo los cielos y la tierra, sabiendo que el hombre iba a pecar, porque por eso es Dios.
Sabe que Adán y Eva se van a encandilar con el árbol de la sabiduría, de la ciencia, del bien y del mal, igual que se sigue encandilando toda la humanidad con el conocimiento y con todas las cosas que se sigue encandilando. Aún gran parte de la iglesia. Sabía todo eso, obviamente que lo sabe. Pero tuvo que preparar el cordero desde antes de la fundación del mundo, porque así está escrito. Está escrito en Apocalipsis y está escrito en la primera carta de Pedro. En una parte dice que el cordero fue ordenado desde antes de la fundación del mundo. Y en otra parte dice que fue inmolado. Fue muerto desde antes de la fundación del mundo, en Dios. Es decir, que cuando Dios hace los cielos y la tierra, ya tiene resuelto el problema de la redención. Bueno, fuera que no. Porque cualquiera de los hombres saldría a buscar solución a ese problema después que se entera que el hombre pecó y dice, ¿ahora qué hago? ¿Y cómo resolvemos? No, eso lo haremos los hombres en nuestra incapacidad. Dios en su presencia y en su sabiduría, no. Cuando crea los cielos y la tierra, tiene resuelto el problema del pecado. Tiene todo provisto. Por eso que después dice, venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió al que ya estaba ordenado. Cuando se cumplió el tiempo en Dios, casi 4.000 años. Casi 4.000 años, hermanos. Pasó. Pero venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Qué maravilla, hermanos, queridos. Entonces, cuidado porque si tomamos a la ligera estas cosas y lo tomamos superficial, pues estamos asumiendo el riesgo de no dar a estos asuntos el peso que esto tiene. El peso que esto tiene, hermanos, que es terrible. El peso que implica en Dios, que yo no debo seguir pecando voluntariamente. Claro que no hay quien haga el bien y nunca peque, sí, claro, pero eso no es una excusa. Tengo que saber que se pagó un precio por mí, que nadie, absolutamente nadie pagaría. Se puede. Los hombres manejan cantidades asqueantes de dinero a un metal absurdo, una cosa como gran valor. Todo el oro del mundo, de todas las edades, de todos los tiempos, de todos los pueblos, lenguas, razas, naciones, oro, plata, piedras preciosas, fortunas, todo el dinero que se ha emitido desde el primer día hasta el día de hoy, todo ese dinero sería despreciable y Dios le diría, quítalo de acá porque huele mal. Y sería una ofensa pensar en ese asunto, porque el apóstol Pedro, a todo eso que los hombres corren de la mañana a la noche atrás de un puñado de monedas, y todos los asuntos de las famosas herencias en el mundo, que también les llevaron al Señor Jesús un problema de eso. Vino uno y le dijo, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo, y el Señor dijo, y me puso a mí por juez y partidor sobre vosotros. No, y tomó una parábola y enseñó sobre este asunto y dice, guardados de toda avaricia. Pero el apóstol Pedro, Pedro, por inspiración divina, toma lo que los hombres llaman los dos metales preciosos de mayor valor en la historia, oro y plata. Que se han hecho expediciones a las minas de oro, a las minas de plata, y miles de hombres dejaron la vida atrás de un puñado de oro. Bueno, eso Dios le llama cosas corruptibles. Y eso incluye todo lo que el hombre califica como riquezas. Todo está ahí adentro. Todo lo que el hombre tiene por riquezas está cosas corruptibles, que es una palabra muy delicada, pero podríamos decir cosas que se pudren, y sí,
Porque lo que se corrompe es porque se pudre. No hay nada corrompido que escape al mal olor y al desecharlo. Se corrompió. Dice que no somos rescatados con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Es decir, que a las cosas corruptibles Dios contrapone en el otro extremo, y no hay más, la sangre preciosa de Cristo. Y no hay más, hermanos, y todo va por acá. O el mundo con todas aquellas cosas que se corrompen y que huelen terriblemente mal, o por el otro lado, la proposición al hombre de la sangre de Jesucristo para ser redimido y tener redención por su sangre. Y entonces yo como hijo de Dios tengo que evaluar, en una evaluación correcta con discernimiento espiritual, de por qué soy hijo de Dios y por qué no voy a ir al infierno y a la muerte. No es porque yo me arrepentí, esa es una consecuencia. No es porque yo acepté a Cristo, es porque Cristo murió por nosotros. Frente a esa realidad y sabiendo que Cristo murió por nosotros, entonces ahí sí viene el arrepentimiento y la fe, y a todos los que le recibieron dióle potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero quitemos por un momento, imaginariamente, quitemos por un instante la muerte y la sangre de Jesucristo, que esto no hubiera acontecido y no se salva nadie. Porque dice en la carta a los romanos, fuimos reconciliados con Dios, y terminamos con ese texto, hermanos, que la hora es cumplida. Romanos, capítulo 5. Más claro, esto es imposible. Lo que dice Romanos 5, 174. Romanos 5, 8. Dice, mas Dios encarece, Romanos 5, 8. Mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero sigue. Luego mucho más, justificados en su sangre, justificados, ahí está la muerte. No puede haber muerte sin sangre. Por él seremos salvos de la vida. Y miren lo que dice ahora, de la ira, ¿sí? Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, y aquí está por qué fuimos reconciliados con Dios, por la muerte de su Hijo. Quitemos la muerte del Hijo y la reconciliación, nada, Y si no hay reconciliación, ¿cómo quedamos? Como enemigos. Nos tiene que condenar. Esta es la piedra basal de la redención. La muerte de Jesucristo. Cuestionada a través de los siglos y en estos tiempos también, intentando sustituirla por otras cosas. Las buenas obras, no sé cuánto, que Dios me ama. Claro que me ama. Si no me ama, claro que me ama. Sí, pero el Señor dice a través del apóstol Juan, no amemos de palabra ni de lengua, sino de obra y en verdad. Sí que me amó, sí. Pero también la carta a los Gálatas dice, hablando del Señor Jesús, dice que me amó y se entregó. Gálatas 2:20. Me amó y se entregó. Porque si no se entrega, por más que me ame, no hay posibilidades. Y si me ama pero no se entrega ese amor, no es real. Es un amor de acá, de acá. De que te quiero mucho, pero como decía aquel, te quiero mucho, pero si esta noche llueve, no me esperes. Porque llueve. Está muy frío, pero te quiero mucho.
Entonces, no. Me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí está el punto. Entonces, tenemos redención por su sangre. Nos ha librado del pecado, sí, y del poder del pecado también. ¿Que me perdonó? Sí, pero a su vez me libró del poder del pecado. No tengo excusa para pecar. Porque si no, la redención hubiera sido fallida. Hubiera hecho mucho, me lleva al cielo, pero me deja esclavo del pecado. Hasta que me lleve al cielo me tengo que arrastrar en mi pecado. Y arrastrarme en mis miserias. Hasta que me lleve al cielo. No, eso no es la redención según el Nuevo Testamento. Hay otras cosas, reconciliación, limpieza, santificación, todo eso incluye la redención. Es un tema enorme. La victoria sobre Satanás, la vida que eso provee, muchísimas cosas están provistas en la redención y que la redención incluye. Entonces tiene un recorrido mucho más allá de lo que generalmente se le da. Ay, me redimió, me perdona y voy al cielo. Eso también. Pero me falta una cantidad de cosas. No que le falta a la redención, me falta en mi concepto muchas cosas que están incluidas y que no las veo. Y como no las veo, no puedo disfrutar un cristianismo sólido, ¿no? Entonces, vivo atado a todas aquellas cosas que, bueno, el yo, el ego, a veces el ego por salvarse y no ser rajuñado, está dispuesto a cualquier cosa, pero que no le toquen el ego, porque no nos gusta, no, cualquier cosa menos que me toquen el ego. Cualquier cosa que no me contradiga, que no, cuidado, que yo creo esto y nadie me diga lo contrario. Y muchas cosas más. Entonces, hermanos queridos, tenemos redención por su sangre. Seguiremos con esto esta tarde porque es un tema amplísimo y es enormemente grande y es el tesoro más grande que podemos tener sobre la faz de la tierra. Hemos sido redimidos con todo el peso que eso tiene. Y iremos al cielo como consecuencia de eso. Pero no nos redimió solo para llevarnos al cielo. Dios os bendiga, hermanos queridos, adelante en el Señor y firmes en Cristo. Y os dejo con ese texto hermosísimo. Tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por las riquezas de su gracia. Efesios 1:7. Hasta pronto, hermanos, y Dios os bendiga mucho. Adiós.